Bueno, en primer lugar, desde Tax, Economistas y Abogados, os queremos agradecer a todos pues, vuestra asistencia y el tiempo que habéis encontrado para asistir a esta sesión. Primero de todo, antes de empezar la presentación de la conferencia y del ponente de Miquel Fortuny, que será la persona que nos hará la ponencia, nos gustaría explicaros un poco cómo nos organizaremos, ¿vale? Para que todo vaya de la forma más correcta posible. Primero de todo, sí que os vamos a pedir, por favor, que tengáis los micros silenciados. Así evitaremos interferencias, ¿de acuerdo? En este sentido, indicaros que tenéis el chat habilitado para cualquier duda, para cualquier consulta o incidencia que tengáis durante la sesión, ¿de acuerdo? Más cosas. ¿Cómo nos organizaremos en cuanto a contenido? Habrá una exposición de unos 40-45 minutos por parte del señor Miquel Fortuny, que ahora os lo presentaré, y luego iniciaremos una ronda de preguntas, consultas, que vosotros tengáis o planteéis vía chat, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas aquellas dudas que os surjan durante la ponencia las podéis apuntar en el chat y al finalizar la explicación de Miquel Fortuny, las leeremos y daremos respuesta. También indicaros que, como habéis oído, esta sesión se está grabando, por lo que esta tarde todos vosotros recibiréis el vídeo de la formación, de la conferencia, por si os interesa pues, compartirlo con compañeros o volver a visualizarlo, ¿vale? Y así más vamos un poco a presentar la conferencia que hoy tendrá lugar y a Miquel Fortuny. Deciros que desde Tax, durante todo este proceso iniciado el pasado 14 de marzo por la situación del COVID-19, pues hemos intentado realizar muchas conferencias, webinars de temas de novedades en materia laboral principalmente, pero también fiscal y legal, como es la que nos toca hoy, para dar respuesta a aquellas inquietudes o dudas que teníais las empresas, ¿no? Que con la vorágine de publicaciones que hemos tenido de reales decretos, medidas y contramedidas, pues ha sido un poco la situación de colapso que nos hemos encontrado empresarios y asesorías para poder asesoraros de forma correcta y según lo publicado. Entonces, la ponencia de hoy trataremos sobre el compliance laboral, ¿de acuerdo? ¿Qué hablaremos? Al final son medidas de prevención y protección, principalmente, ¿de acuerdo? Analizar un poco los riesgos que podemos incurrir en materia laboral, como pueden ser riesgos derivados de gestionar el teletrabajo, que muchas de nuestras organizaciones nos hemos encontrado pues, en esta situación, contrataciones irregulares, procesos de selección y cómo estos riesgos pueden llegar a comportar responsabilidad penal para al final la persona jurídica. Fraudes a la seguridad social, prestaciones indebidas, códigos éticos, todos estos puntos que a veces olvidamos o dejamos en un cajón y es importante que los tengamos en mente como medidas de prevención y protección hacia nuestra empresa. La ponencia la realizará el señor Miquel Fortuny. Miquel es abogado y es el socio de director de Fortuny Legal. Fortuny Legal es un despacho de abogados muy especializado en todo el tema de compliance, con el que colaboramos desde Tax desde hace tiempo y que será él el que nos dará un poco de luz y recomendaciones a todos estos temas del compliance, principalmente laboral, que a veces nos suenan como muy lejanos, ¿de acuerdo? Pues sin más, os dejo con Miquel. Miquel, muchas gracias y te paso la palabra. De acuerdo, muchísimas gracias Raquel por tu presentación y por tus amables palabras. Efectivamente, mi experiencia en el ámbito de compliance pues es, por suerte o por desgracia, pues alta debido a determinados asuntos profesionales que nos han llevado a esta especialización y tengo la condición de abogado penalista desde hace 20 años en ejercicio, tanto en tribunales como asesorando preventivamente a directivos y empresas para gestionar y prevenir la eventual responsabilidad penal. Yo agradezco a Tax la invitación y sobre todo os agradezco a vosotros. Espero que no sea muy pesado, la verdad, a esta hora hablar de compliance, pero bueno, os agradezco el interés que habéis mostrado y sobre todo pues las ganas de estar aquí hoy conmigo intentando a ver si os puedo enseñar o orientar en algún sitio. Primero de todo, nos llama
vamos a hablar del compliance laboral, pero me gustaría primero definir un poco el término compliance. El término compliance básicamente es un anglicismo, es un término anglosajón que significa cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Hasta ahí no hay ninguna novedad, el cumplimiento normativo ya se lo inventaron los romanos, ¿no? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y la ley hay que cumplirla. Yo no puedo coger el coche, meterme en la autopista, ir a 300 por hora y pensar que no me pasará nada, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace el compliance es coger las leyes y ponerlas en la empresa, pero ponerlas en los procesos de la empresa. Es decir, la diferencia entre la ley como tal y el compliance es que en el compliance la ley está viva, es decir, se aplica a las actividades, y en el mundo jurídico la ley está muerta, es una ley que está puesta, pero que la puedes acoger o no. Os pongo un ejemplo. Si en vuestra empresa pues tenéis una persona que está en la recepción o una garita de entrada, si tenéis una fábrica, y uno entra en vuestra empresa y hay una persona que le dice, mire, ¿cómo usted sea? Buenos días, ¿cómo se llama? Miquel Fortuño. ¿A quién viene a ver? A Raquel Moreno. Ah, vale, mira, deje su DNI, tal, no sé qué, y firme aquí. Eso es compliance. Está esta señora o este señor pidiéndote unos datos en ejercicio de sus actividades como recepcionista y debe hacerlo bien, porque si lo hace mal va a tener un riesgo la empresa de sanción, ¿vale? Hasta ahora la ley, por tanto, no se le aplicaba, pero esta señora o este señor en el momento de hacer esa función, la ley ya se está aplicando en los procesos. En ese caso, en el proceso de recogida de datos de un asistente a la empresa, de un invitado, ¿de acuerdo? Pues con esto todo. El compliance no deja de ser la ley que aplica a mi empresa en movimiento. Y aquí vamos a ver la ley laboral, ¿de acuerdo? Vamos por el principio. Fijaros, una empresa, una persona jurídica, desde el año 2015, básicamente desde el año 2010, pero desde el año 2015, puede resultar penalmente condenada, ¿vale? Es decir, hasta 2015 o hasta 2010, pero me voy a referir más a 2015, cuando se cometía un delito en una empresa, tan solo, entre comillas, respondían los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los seres humanos los podemos poner en la cárcel y sufren. Entonces los romanos decían, al final las empresas no sufren porque no tienen alma. El ser humano sí, si a un ser humano le condenamos a 3 años de prisión, probablemente el impacto en su alma, así hablaban los romanos, es tan grande que no se le va a ocurrir, a no ser que sea una patología mental o un desviado mental, con todo se llaman así, repetirlo, ¿vale? Porque tanto él como su familia habrán sufrido las consecuencias. Pero una empresa no puede sufrir, no tiene alma, no tiene moral, la tienen sus personas. Entonces los americanos, que son muy prácticos, dijeron, hombre, sí, claro, es que no tienen moral, no tiene alma, pero tiene dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde le vamos a hacer daño a la empresa para que no lo vuelva a hacer? En el dinero. ¿Dónde vamos? A las multas. Y si pueden ser millonarias, mejor. ¿Vale? Entonces, lo que hace el Código Penal es decir, a partir del 2015 dice, como yo no puedo meter a las empresas en la cárcel, cuando un ser humano, sea un directivo, sea un administrador, sea un empleado, incluso en ocasiones sea un proveedor, cuando uno de estos seres humanos, una persona humana, cometa un delito de los que yo diré como Código Penal, entre ellos ahora veremos la materia laboral, pues la empresa va a responder penalmente. ¿Y con qué? Con multas hasta 12 veces, multiplicar por 12 el importe del fraude, suspensión de actividades, clausura de locales, pérdida de subvenciones, de ayudas públicas, del derecho a obtenerlas, subvenciones y beneficios fiscales de seguridad social, etc. ¿Qué pasa? Que se revoluciona el patio. Las empresas empiezan a ver que si tienen un problema de este tipo, puede ser que su negocio tenga que cerrar, que su empresa no sea tan competitiva, que su actividad no sea sostenible, que tengan que hacer un ERTE, que tengan un daño reputacional. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de 2015, el Código Penal establece que las empresas van a poder responder, están sentadas en el banquillo de los acusados, están imputadas y van a poder responder penalmente. Fijaros, casos como el de ahora veis del BBVA, que están diciendo una serie de cosas con Villarejo. Casos como el de la carne mechada, que es un caso que salió y está imputada la empresa. Casos como de blanqueo de capitales del CaixaBank, que están imputados por un tema presuntamente de blanqueo de capitales en China.
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿de acuerdo? Esto van empezando por arriba, pero van a ir bajando, ¿de acuerdo? Entonces, el Código Penal dice, vamos a establecer esto para la empresa, pero también les tenemos que ayudar. Les tenemos que ayudar porque, claro, hago un paréntesis. ¿Por qué les tenemos que ayudar? Porque el riesgo penal no es asegurable. Es decir, las multas, las sanciones penales, como las administrativas, pero ahora las penales, tú no te puedes ir a Mafre, a no sé qué compañía de seguros y decir, mire, que si hago un delito, usted me lo paga. No, es que los delitos, la injusticia, la maldad, el delito en sí no se puede asegurar, porque si no todo el mundo estaría delinquiendo cada día a las 9 de la mañana. Ahora ya habríamos cometido 4 delitos. ¿Cuáles? Pues mira, me hubiera copiado la presentación de otro despacho, ¿vale? Y es un delito contra la propiedad intelectual. Entonces, yo iría al seguro y diría, no, págame las multas, cuando me querellen en el otro despacho me pagan. No, fuera bromas. Las multas no son asegurables, la empresa que es condenada lo tendrá que pagar de su propio patrimonio, ¿vale? Además, lo que os decía, perdón, de la posibilidad de suspensión de actividades, clausura de locales. Pero el Código Penal le dice, bueno, como no puedes asegurar el riesgo, te tengo que decir cómo te puedes defender. Pues claro, entonces, si no sería cada vez que uno la líe y lo condenen, yo respondo por ser el padre de familia. No, pues entonces al padre de familia le vamos a dar una manera de salir de aquí y es establecer un compliance, que es hacer unos deberes y de esos deberes, cuando pase algo, sí, yo te examinaré. Yo soy el juzgado. Si los has hecho bien, aunque se haya cometido el delito más atroz, tú como organización no vas a responder. Porque lo que quiero es que tú no lo pongas fácil o que tú ya indirectamente te interese que pase esto. ¿De acuerdo? Yo soy muy futbolero y al final lo que le interesa al Código Penal es que, ahora veremos los deberes, que la empresa se organice. Por ejemplo, el Barça, en el Liverpool, en el córner aquel famoso, uno mirando para allá, otro mirando para acá. ¿Qué pasó? Pues que el otro aprovechó que estaban desorganizados para meter el gol. Pues esto es lo mismo. Lo que no quiere el Código Penal es que uno mire para Cuenca, el otro para Badajoz y el otro para Girona. Porque hay que estar organizado. ¿Por qué? Porque entonces si yo soy un chorizo, no iré a las, con perdón, no iré a las, ¿a qué empresas iré? A las que no están organizadas. ¿Por qué? Porque es más fácil delinquir. Esa es la esencia, que no os líen. Es, organízate como empresa para que esto en tu casa no sea posible o no sea fácil. No lo pongas fácil, ¿de acuerdo? Entonces, estos deberes que el Código Penal le transmite a la persona jurídica es independientemente de la persona humana. Es decir, la persona humana se va a defender de como pueda y la empresa, que somos todos, porque si al final esto pasa, al final acaba en ERTE, en ERO, en que no nos renuevan la póliza y en que cualquier problema financiero y, por tanto, la empresa, ¿a quién defiende? ¿De qué se defiende? Defiende a todos. Se defiende de todos. Entonces, el Código Penal dice, bueno, como usted al final se tiene que defender usted de sus deberes, pues nada, pues usted se coge su abogado, se coge sus temas y se defiende, ¿vale? Para evitar que el problema sea un problema corporativo, es decir, que afecte a todos, ¿vale? Ahora en pantalla, ya veis que soy bastante, la presentación la tendréis, pero que soy bastante anárquico en esto. En la pantalla tenéis cuándo se puede responder. El delito tiene que ser en nombre y por cuenta de la empresa, es decir, en el ejercicio del trabajo. No podemos hacer responsable a una empresa de algo que hago en mi vida privada, ¿vale? Aunque sea mi vida privada, no puedo arrastrar a la empresa. Por parte de personas de la empresa, es decir, representantes legales, que incluye a los miembros del órgano de administración, subordinados y mandos intermedios. En ejercicio de actividades de la empresa, y aquí ya empezamos, cuando no se haya controlado bien y, muy importante, cuando exista un beneficio para la empresa. Es decir, la ley penal prohíbe que nadie se beneficie, aunque no sepa que se ha cometido un delito, de los delitos ajenos, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa, muchas veces, la mayor parte de veces, como somos mucha gente en una empresa, no sabe que se está cometiendo el delito. No lo sabe. ¿Por qué? Porque los que lo hacen ya se encargan de que eso no suba para arriba. Entonces, no hace depender el Código Penal de que lo sepa, solo del beneficio. Oiga, usted de esto ha salido beneficiada, porque si ha salido beneficiada, no puede quedar exenta de pena, con lo cual tendrá que hacer los deberes, ¿de acuerdo? Este es el esquema básico. Delito por una persona vinculada, una persona que lleva nuestra camiseta, beneficio para la empresa
Y luego, si la gestión no es diligente, posible responsabilidad penal. ¿Vale? Hasta aquí el esquema. Los delitos, ¿veis aquí que pone delito-beneficio? La suerte es que solo y únicamente, única y exclusivamente, se pueden cometer o sea, se puede en compliance hacer responsable a una empresa de unos delitos determinados, unos y solo esos, ¿vale? Pensad que el Código Penal tiene más de 700 delitos y solo este es el menú. Este es el menú, siempre es el mismo, ¿vale? Este restaurante, perdonadme, no cambia de menú, ¿de acuerdo? ¿Quién escogió el menú? El Parlamento español. ¿Por qué este menú? Porque consideran que en una empresa, en una actividad mercantil, más o menos estos los puedes encontrar, ¿vale? Entonces, a la izquierda os he puesto los delitos que más o menos cualquier empresa podría cometer. Digo más o menos porque, por ejemplo, la falsificación de moneda que está al final y efectos y medios de pago es complicado. Pero la corrupción, las estafas, las insolvencias, los daños informáticos, el blanqueo, la hacienda, tal, son un clásico. Esto es cualquier empresa. Y luego a la derecha os he puesto aquellos que depende de lo que te dediques. Por ejemplo, tráfico ilegal de órganos, pues hemos llevado una cadena de hospitales y se lo hemos puesto, pero a un despacho de abogados, no, o una inmobiliaria, por decir algo, ¿no? El tráfico de seres humanos, pues depende. Pero el medio ambiente, pues claro, depende, es una química, una empresa que trata residuos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, la derecha dependerá un poco de lo que te dediques. Fijaros que dentro de este catálogo empezamos a encontrar ausencias y no vemos el delito contra la prevención de riesgos laborales, contra la seguridad y salud en el trabajo. No lo vemos. No está, ¿vale? Ahora veremos cuáles no están y cuáles sí están. Pero ya, las malas lenguas, yo que ya llevo en esto pues casi ya 10 años, decían que cuando se hizo esta ley, el lobby de esto lo dicen, yo tampoco lo sé, el lobby de la construcción quizá tuvo mucha presión para evitar pues, que cada vez, imaginaros que hay un accidente laboral, pues se tenga que acabar en el juzgado penal la empresa, no solo el administrador, ¿vale? Pero eso es un rumor, no tengo tampoco constancia. Lo he escuchado en algún foro, pero no tengo constancia. ¿Y luego qué le pasa? Pues igual que la pena para la persona física humana es la prisión, para la persona jurídica es la multa. Esta es sine qua non, ¿vale? Y puede ser una multa, siempre es una multa en función del beneficio. Es decir, si te llevas 1 millón de euros, te pueden caer hasta 12 millones de euros, ¿vale? Es a un máximo, ¿eh? Te pueden caer 3 también, pero es del tanto al décuplo, ¿de acuerdo? Y luego las interdictivas, que son, esta palabreja es, te prohíben derechos, ¿vale? Pues esto, suspender las actividades, es decir, de una fábrica o de una línea de actividad no la puedes seguir haciendo durante un tiempo, hasta un máximo de 5 años, la clausura de locales, las prohibiciones, muy importante los que licitáis, las prohibiciones para obtener subvenciones y ayudas públicas, la inhabilitación para contratar con la administración pública, esto ya afecta directamente a la licitación, y ponerte un administrador judicial, un administrador del juez. Pero lo importante es que sepamos, y acabo ya este primer bloque de entrada, de introducción, desde 2015 no puedo asegurar la responsabilidad penal de mi empresa y si algún día, Dios no quiera y tocamos madera, ¿no? Pero si algún día se comete alguno de los delitos del catálogo en beneficio de la compañía, aunque la compañía no lo sepa, tan solo me podré defender si tengo el compliance realizado y los deberes hechos. Y ahora veremos cuáles son estos deberes, ¿de acuerdo? Si no los tengo, no puedo quedar exento de responsabilidad. Si no tengo los deberes hechos, si no tengo un compliance hecho, no puedo quedar exento de responsabilidad. Es decir, que la multa me cae sí o sí, ¿de acuerdo? Estos son los deberes. Fijaros en el triángulo de la derecha, ¿vale? ¿Qué te pide? Te pide, es muy parecido, os va a recordar a prevención de riesgos laborales y al tema de protección de datos, pero más a prevención de riesgos laborales, porque está más elaborado desde el 99. Mapa de riesgos penales, es decir, oiga, si usted al final tiene que prevenir, tiene que prever. Entonces, pues busque dentro de su empresa, pues de aquel catálogo donde más o menos ubicamos al bichito, ¿no? Donde podría ese córner, ese gol cometerse, ¿vale? Si usted no se organiza. Por tanto, un mapa de riesgos penales que definirá en qué áreas de la empresa, pues en recursos humanos, pues delitos laborales. En protección de datos, pues delitos contra la privacidad, por ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces de cada área usted me determina de aquel menú cuáles le tocan a usted, ¿vale? Y luego, ¿qué quiero? Le dice el Código Penal. Hombre, que defina a su gente
ahí están los protocolos, los códigos éticos y demás, ¿qué espera de ellos? Es decir, el entrenador del Barça, cuando le metieron el gol del Liverpool, ¿cómo se va a defender? Oye, si hace media hora en el descanso les estaba diciendo cómo tenían que organizarse. ¿De qué se defiende? De su organización, de su profesionalidad. Pues aquí es lo mismo. ¿La empresa cómo se defiende de cuando te marcan un gol de esa manera tan lamentable? Pues, oiga, mira, yo tengo un protocolo, tengo un código ético, se lo explico a la gente, lo comunico, las formo y esta gente, si se lo quiere saltar, pues entonces la responsabilidad será de ellos, no será mía, ¿vale? Luego, los recursos financieros. Evidentemente, en el delito, así como en el delito de sangre, las balas y las pistolas son los recursos, en el delito económico no son las balas, perdón, ni las pistolas, son las finanzas, ¿vale? Si yo quiero abrir un mercado, me lo invento, en Uganda y quiero pagarle al ministro de Uganda o al secretario de Estado de Uganda una corrupción para que me dé una licencia en tiempo récord y además me permita contratar a niños y explotarlos sin que me sancionen, pues eso es con dinero, con finanzas. Por tanto, me inventaré una caja negra, haré ver que tengo proveedores falsos para generar cash y le pagaré eso en otro país para que no se note, preferiblemente pues un paraíso fiscal, ¿vale? Y preferiblemente se lo pagaré a una empresa que no sea el ministro, lógicamente no somos tan tontos, somos unos corruptos y por tanto no somos tontos, al menos sobre el papel, y lo haremos en un paraíso fiscal, en una empresa probablemente que esté vinculada al ministro o inclusive hasta en su despacho de abogados, ¿vale? Cosas que hemos vivido, no me estoy inventando nada. Canal de denuncias. ¿Qué pasa? Que en todas las casas, los que tenemos hijos, muchas veces no nos llega la información, se va tapando por capas, ¿no? Entonces, imaginemos que en nuestra casa, cuando te estás afeitando por la mañana, viene tu hija pequeña y te dice, oye, que el hermanito tal ayer la lió y tal. Y eso es un canal de denuncias, ¿vale? Pues lo mismo. Tienes que establecer un canal para que te llegue la información. ¿Por qué? Porque si tienes que actuar, tienes que tener la información y muchas veces la información se te oculta y se te bloquea. Entonces, ese canal de denuncias lo que va a permitir es, siempre que garantices a ese hijo o hija la confidencialidad, lógicamente, y la no represalia, pues te va a garantizar que te llegue la información. ¿De acuerdo? Por ese motivo. Entonces, tú tienes dentro de los 6 deberes, tienes que tener un canal de denuncias que garantice que quien te venga a denunciar no va a ser represaliado y no va a ser objeto de relevar sus datos personales. Luego, el sistema disciplinario, básicamente laboral, quien la hace la paga, si se acredita, hay una investigación, se abre un disciplinario, se despide, se amonesta, lo que sea, pero no se puede quedar quieta la empresa porque si no va a parecer que no está interesada en que aquello no siga ocurriendo. Es decir, si alguien te comete un delito y te hace, pues no sé, te roba los datos para hacer una base de datos para enviar mailings a empresas y te has apropiado de esos datos de manera ilegal, pues utilizar esos datos por parte del director de marketing ya te parece bien, ¿vale? No, pues según esto tendrías que hacer el deber y disciplinar a la persona con la infracción grave, leve, lo que sea. Y luego una revisión periódica. Evidentemente, el Código Penal quiere que esto lo revises porque la empresa está viva y por tanto va evolucionando, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ya estamos en el compliance laboral. Que nos líen. El compliance laboral, el compliance fiscal, el compliance de protección de datos, es todo lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que le decimos de muchas maneras, ¿vale? Esto es como la música, tocas pop, tocas heavy, pero al final tocas música, ¿vale? Entonces, el compliance laboral lo que hace es proteger, prevenir la comisión de delitos laborales dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, un delito dentro de la empresa, como esta señora que está corriendo, dentro de la vida laboral de una persona, puede cometerse ya desde la selección a la contratación y a la salida de la empresa, en todo el recorrido empresarial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la selección no puedes, digamos, seleccionar a gente en pago de favores, por ejemplo, sin directamente en una corrupción es tú me diste algo antes y yo te contrato, o bien contrato a alguien de la competencia y me apropio de ese know-how, ¿vale? Por tanto, desde la selección ya se puede dar un tema de delito contra la competencia o un tema de delito laboral, pues porque estamos contratando gente que no puede ser contratada o
son inmigrantes ilegales o no tienen permiso de trabajo o realmente son menores de edad, cualquier cosa. O sea, desde la selección ya se tiene que hacer bien para poder argumentar que has hecho bien los deberes, ¿de acuerdo? Y la contratación es otra consecuencia. Y durante la vida de ese trabajador pueden pasar desde las horas extras a pactarle un paro ficticio, a ayudarle a tener una ayuda pública que no tiene derecho, como ahora veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, también durante la vida laboral, puedo acceder al ordenador de esa persona y fisgonear. Pues eso no se puede hacer, hay unos requisitos que luego veremos, pero no se puede hacer. O sea, todo esto va jugando, es la ley en dinamismo, ¿de acuerdo? Todo durante toda la vida laboral de esa persona. De los delitos que afectan al ámbito laboral, veis que hay unos que sí que pueden arrastrar a la empresa al juzgado penal, ¿vale? Y hay otros que no. ¿Qué pasará con esos otros? Se irá por la vía administrativa, ¿de acuerdo? Es decir, inspección de trabajo, inspección de seguridad social y se quedará, no irá a un juzgado penal, se quedará en un tema administrativo, que muchas veces es aún peor porque las multas muchas veces pueden ser tremendas, con lo cual no llegará a la vía penal. Y los que sí que pueden llegar, estos os he puesto el texto para que no tengáis que ir buscando el Código Penal, la trata de seres humanos. Esto es lo más bestia, ¿de acuerdo? Es decir, es lo más grave. Esto va, ya veréis que va bajando, Trata de seres humanos es la cosificación humana. Es, como veis aquí, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que lo exploten sexualmente, lo exploten para realizar, lo utilicen como instrumento de un delito, es decir, lo utilicen para realizar actividades delictivas, les traigan sus órganos corporales, ahí es nada, y la celebración de matrimonios forzados, por ejemplo, para obtener pues, permisos y demás. Fijaros que además requiere violencia, intimidación, engaño, todas estas tramas de pateras o todas estas tramas de inmigración ilegal por transporte terrestre también muchas veces, son mafias, esto es para mafias, que están realmente pues ya especializadas, por decirlo así, en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Diréis, bueno, pues al final esto no me aplica. Bueno, ya os digo que va de máximos a menos, ¿vale? Ya vamos bajando. Este ya no es trata de seres humanos, ya no es explotar a personas humanas y ser un ser abominable, sino que ya es delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tengo que decir que este delito es, dicho de titular de prensa, el incumplimiento de las leyes de extranjería en la contratación y en la entrada en el país, pero siempre que sean, lógicamente, ciudadanos no Unión Europea. Sabéis que los ciudadanos del espacio europeo pueden moverse y transitar libremente por Europa. Por tanto, aquí lo que protege este delito a nivel laboral es el facilitar, el ayudar a un ciudadano de fuera de la Unión Europea a entrar en España ilegalmente, a permanecer en España ilegalmente e incluso pues a hacer tránsito en España ilegalmente, ¿vale? Aquí se abren muchísimos supuestos, de verdad, es porque muchas veces inclusive, por ejemplo, he vivido situaciones de matrimonios de conveniencia y los meten por este delito, porque claro, si a ti te pagan 3.000 euros, que lo hemos vivido en algunas fundaciones del tercer sector, no en las fundaciones, sino en los centros que asisten a estas fundaciones, y alguno de los cuidadores recibe 3.000 euros, que es lo que yo viví en un caso concreto, para casarse con un ciudadano que está allí de otro país fuera de la Unión Europea, esto ayuda a ¿qué? A mantenerse en España, ¿de acuerdo? Por tanto, estás haciendo una simulación de matrimonio para ayudar a permanecer en España de manera ilegal y además con ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Pero situaciones como, hay veces, trabajo doméstico, ¿vale? Trabajo doméstico. Estamos en situación de ciudadanos que no tienen el permiso de trabajo, que son fuera de la Unión Europea y que teniéndolos en casa trabajando, pues estás ayudando a que no los has ayudado a entrar, pero de alguna manera estás favoreciendo la permanencia en España. Más cosas, por ejemplo, empresas que se dedican a tener residencias de estudiantes, universidades, o empresas que se dedican a mundos donde se contrata mucho con ETT y una vez se ha contratado, pues la ETT se desvincula lógicamente y esos ciudadanos se quedan
Pues en el sector agrario, viviendo en colchonetas y todas estas cosas que vemos por la tele, ¿vale? Este ya nos, ¿veis? Ya baja un poco más el listón y ya nos toca más de cerca. Y entonces, pues si fuera un caso de estos tipos, en lugar de ir por lo administrativo, iría por lo penal. Hago aquí una mención específica. ¿Cuándo decide alguien si va por lo administrativo o por lo penal? Dependerá de la gravedad del hecho, ¿vale? Es decir, el derecho penal solo entra cuando el hecho en sí mismo es grave o cuando el resultado es muy grave. Por ejemplo, si nosotros cogemos un coche y circulamos a 70 en mitad de una zona urbana, ese hecho no es grave. Pero si atropellamos y matamos a alguien, ese hecho es grave por el resultado. Pues eso iría por lo penal. Pero solo el hecho de ir a 70 no iría por lo penal porque no es grave en sí mismo. Ahora bien, si cogemos el coche y nos ponemos por nuestra ciudad a 120 y no matamos a nadie, ni lesionamos a nadie, ni le damos una castaña a algo, solo por el hecho de ir a esa velocidad ya sería delito. ¿Por qué? Porque ya es grave en sí ir a 120, porque si se te cruza alguien, seguramente pues va a ser una desgracia, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros, solo estos delitos van por lo penal para la empresa. Lo que vamos a ver ahora, no, ¿de acuerdo? Os he puesto la intimidad y datos personales, ¿vale? Porque la intimidad y datos personales está muy, muy en boga en el ámbito laboral. Primero, acceso a correos electrónicos corporativos. ¿Cuándo se puede, cuándo no se puede? ¿Y en qué circunstancias se puede hacer? Acceso a datos personales de alto nivel, ¿vale? Inconsentidamente y su revelación, es decir, su cesión o su revelación. Entonces, la intimidad y la privacidad de los trabajadores está dentro de la empresa. Es decir, los trabajadores y trabajadoras cuando entran, y nosotros mismos, cualquier persona, cuando entra en una empresa no deja en el perchero sus derechos fundamentales. No dice, mira, dejo aquí mis derechos fundamentales y ahora haces lo que quieres conmigo, porque como aquí no juega. Entonces hay que establecer unas normas previas que adviertan de lo que puedes y no puedes hacer con los medios tecnológicos de la compañía. ¿De acuerdo? Y eso tiene que venir desde el código ético. Hay que hacer un código ético donde están las normas y las prohibiciones que no podemos pasar, las líneas rojas. El uso de dispositivos, si queremos hacerlo bien, hay que decir que los dispositivos que la empresa pone a disposición de sus trabajadores solo son para fines profesionales, ¿vale? Y si no pone eso, tenemos un posible problema de acceso a esos dispositivos una vez se ha producido el cese de la relación laboral o incluso durante la relación laboral. Es decir, para haceros una idea clara, la ley tiene que definir, o la empresa tiene que definir en este caso, espacios donde la privacidad no es posible, donde no se espera privacidad. Porque entonces las reglas del juego es que no me envíes las fotos al mail de la empresa porque ya me han dicho que no es un espacio privado. Y ahí pueden entrar. Si pasa algo, no puedes entrar. Mira, me voy a dedicar a espiar. No. Pero tienes que entrar a veces porque hay un despido, porque hay una conducta reprochable, porque hay un descenso de rendimiento laboral, por lo que sea, tiene que estar justificado. Pero como ya te han avisado, luego no digas que has ido a fisgonear como empresa, ¿no? Entonces, estas son las normas del juego. Tienes que tener ese aviso previo y tienes que advertir como empresa de que se va a poder monitorear y controlar ese correo electrónico, ese teléfono móvil, ese ordenador, siempre que haya una causa justificada para ello, ¿vale? Entonces, si no hay una causa justificada, muchas veces se hacen controles aleatorios simplemente para mirar el rendimiento laboral, pero para entrar directamente al correo electrónico tiene que haber una justificación suficiente para entrar al correo electrónico o para entrar a mensajes privados de mensajería, cosas donde o alguien ha cometido un delito o alguien está infringiendo el código ético o alguien está bajando el rendimiento laboral y no hay otra manera de poderlo demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto os lo quería poner porque aunque no pone laboral, sí que tiene mucha trascendencia en el derecho laboral, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, lo comentamos. Este sería el delito. Lleva de 1 año a 4 años de cárcel, o sea, no es poca cosa. Y entonces muchas veces, cuando yo llevo investigaciones internas en empresas que me contratan o nos contratan al despacho para llevarlas, y muchas veces no puedes hacer una investigación interna porque eso no se ha hecho correcta. Eso quiere decir, las advertencias previas que os decía no se han hecho correctamente.
Entonces te quedas con que el compliance no es eficaz porque el canal de denuncias en sí mismo queda en eso, en una denuncia que no puedes investigar. El canal de denuncias tiene que permitir de alguna manera que puedas investigar, porque si tienes que sancionar disciplinariamente, previamente tienes que poder investigar, ¿de acuerdo? Seguridad social es un delito que puede generar responsabilidad penal a la empresa, ¿de acuerdo? Aunque no es un delito laboral, es decir, que afecta directamente a la persona del trabajador, sí que es un delito que se puede cometer por cualquier empresa siempre y cuando se den dos requisitos. Uno, fraude, es decir, engaño. El fraude es la burla, el engaño, por encima de 50.000 euros en 4 años. Es decir, para poder ver si el engaño y si el delito existe, tienes que haber defraudado a Seguridad Social un mínimo de 50.000 euros. Y además, para determinar esos 50.000 euros, se te suman 4 años. Cuidado, y más ahora con el COVID. 4 años, ¿de acuerdo? Siempre con fraude, engaño, ardid, añagaza, contratos simulados, lo que sea, pero no tiene que ser un engaño, porque si no es un engaño va por la vía administrativa, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué incluye? El no pago de cuotas directamente, por fraude, es decir, por engaño, la obtención de devoluciones indebidas y de deducciones indebidas. Ahora se ha comentado mucho este delito, precisamente por el tema de los ERTOs y el COVID, realmente para ver los ERTES ficticios. Los ERTES ficticios quiere decir de trabajadores ficticios, prestaciones de desempleo cuando se está trabajando igualmente, ERTES que en realidad no cumplen o que incumplen, por ejemplo, si son de media jornada y se hace jornada completa, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que sea superior a 50.000 euros, ¿de acuerdo? Y cuidado con una cosa que quiero advertirla y que quede grabada. Aquí, siempre y en todo caso, si se comete un delito de estos, lleva aparejada la pérdida del derecho a tener deducciones, bonificaciones a la cuota de seguridad social y fiscales durante 5 años, ¿de acuerdo? Esta es la consecuencia. Es muy importante que lo sepa la empresa porque podría generar la muerte civil, es decir, el no poder tener deducciones, bonificaciones a la cuota de seguridad social ni de fiscal, te podría llevar a un problema grave a nivel de sostenibilidad. Y además, también la pérdida de tener subvenciones y ayudas públicas. Este delito lleva, si se comete y se condena, siempre y en todo caso, no solo la multa para la empresa, sino la pérdida de estos derechos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Delitos que sí que no generan. Estos ya no van por lo penal para la empresa. Van por lo penal para los administradores de la empresa y las personas que hayan intervenido en los hechos, ¿vale? Como vemos está el moving. El moving no va por lo penal para la empresa, va por lo penal para el administrador o el responsable de recursos humanos o los directivos o las personas que hayan hecho el moving, ¿vale? Pero no va contra la empresa, igual que no va el tráfico ilegal de mano de obra, la discriminación laboral, como veremos, y la seguridad, lo que os decía antes, la prevención de riesgos laborales. Este es el esquema que os he puesto, resumen, de cuáles no van por lo penal y cuáles para la empresa y cuáles sí que van por lo penal. No van por lo penal, compliance laboral, prevención y gestión de riesgos, el tema del moving, como os decía anteriormente, y el tráfico ilegal de mano de obra, más las condiciones peyorativas para el trabajador. Este es el delito contra los derechos de los trabajadores prototípico, que es coger a alguien, a aprovecharse de su situación de necesidad o engañarlo e imponerle condiciones laborales por debajo de convenio, ¿vale? Normalmente esto se produce con trabajadores de otros países, o gente que realmente pues no está en una situación de necesidad económica y le estás pagando mediante engaño o abuso de situación de necesidad, si no va por lo administrativo, por debajo o con condiciones que están por debajo del convenio. Y el otro, fijaros, el número 2 que os lo he subrayado es no dar de alta a la tesorería al 25% de trabajadores si el centro de trabajo ocupa más de 100, al 50% si el centro de trabajo ocupa más de 10 y no más de 100, y luego si todos los trabajadores en empresas que ocupen a más de 5 y no más de 10 tampoco están dados de alta, ¿vale? O sea, por debajo de 5 no aplica el delito, fijaros, es a partir de 5 trabajadores y no más de 10
que ya te aplica a la pyme. Una pregunta muy recurrente que me hacen, ¿esto aplica a cualquier, es decir, el compliance laboral y el compliance penal, aplican, por tanto, a cualquier empresa, independientemente del tamaño? La respuesta es sí, ¿vale? Otra cosa es que tengas que tener los recursos, los tienes o no los tienes, pero aplicar, es decir, imputar penalmente a una pyme que factura 100.000 euros, por decir algo rápido, es posible, ¿de acuerdo? Luego, la contratación sin permiso de trabajo, fijaros, emplear a un menor de edad sin permiso ya es delito directamente, importante, porque esto a veces se olvida, ¿vale? Aunque no responderá la empresa, pero responderá la persona que lo ha contratado. Y luego, de forma reiterada, fíjate, de forma reiterada, dar ocupación a extranjeros sin permiso de trabajo. El tráfico ilegal de mano de obra es redes de reclutamiento de personas con ofertas de trabajo falsas, vienen aquí para hacer trabajo, ya lo sabéis, esto va para la prostitución básicamente y para personas que vienen de países esperando una situación y se encuentran lamentablemente con otra, ¿de acuerdo? Luego el 313 es la inmigración, no quiero entrar porque voy a entrar el 314, que es el tema de la ley de igualdad, ¿de acuerdo? Fijaros lo largo que es, pero básicamente lo que protege es una grave, fijaros otra vez el Código Penal dice grave, porque si es leve o menos grave, va por lo administrativo, ley de igualdad, ya la conocéis. Entonces, cuando es grave discriminación, fijaros, por 1000 cosas, etnia, raza, sexo, orientación sexual, enfermedad, parentesco con otros trabajadores, por el tema de las lenguas oficiales del Estado español, etc., y no restablezcan la situación de igualdad, pero fijaros, otro requisito, o sea, no es tan fácil que vaya por lo penal. Siempre que se incumpla un requerimiento de inspección o una sanción administrativa. Es decir, lo que se protege es la desobediencia, la reiteración, cuando ya te han clavado la multa o requerido. Por lo tanto, no es automático, no es que un incumplimiento grave de la ley de igualdad ya vaya por lo penal, siempre va a ir por lo penal si es grave y además ha habido un requerimiento o una sanción previa. Es decir, eres un poco incumplidor, digamos, por decirlo así, ¿vale? Luego la libertad sindical y la infracción de prevención de riesgos laborales, que ya la archiconocida PRL, que tampoco, como os decía antes, va por la vía penal y responderán los encargados del servicio de prevención de riesgos, el administrador o más o menos la persona que esté en este tema, ¿de acuerdo? El moving laboral, también estamos hablando no solo de la ley de igualdad, sino del moving, estamos hablando de actos hostiles y humillantes en cualquier relación, sea de funcionario público o sea laboral, ya conocéis. Y sería el 173.1, lo que os he subrayado en amarillo, es el caso más prototípico. El caso más prototípico es abuso de superioridad contra la víctima. Por tanto, tendríamos por un lado la ley de igualdad y por otro el moving laboral a nivel penal, pero son los casos más graves, ¿vale? Y acabo con esto. Todo el tema, como os comentaba Raquel, del teletrabajo. ¿Qué está pasando? Claro, en el teletrabajo lo que se está afectando básicamente, o el riesgo que tienen las empresas es de acceso a información confidencial por parte de terceros, de pérdida de información confidencial por parte de una mala gestión del trabajador, por conexiones a softwares o a páginas web indebidas, por etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como veis que los delitos penales solo son unos cuantos, lo que nos tenemos que centrar es en la protección de la intimidad del trabajador, la protección de datos y la protección de la información confidencial de la empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los daños informáticos, como os decía, la violación del secreto de empresa, bueno, lo que aconsejamos es hacer un anexo al contrato de trabajo y garantizar la protección de datos y el derecho de desconexión digital, ¿de acuerdo? Cumplir con la confidencialidad, hacernos firmar a todos, perdón, un acuerdo específico de confidencialidad, porque en casa los papeles los cojo hasta el gato, el ordenador lo utiliza hasta la abuela y la videoconferencia y tal lo hace todo el mundo. Imaginaros la viralización de todo esto. Entonces, es complicado, o sea, es una cosa que va a traer mucho, de hecho el gobierno lo va a intentar regular, pero es una cosa que va a traer mucha cola. Entonces, todo lo que es compartir contraseñas, claro, tú utilizas el ordenador, igual no sales de la sesión, dejas la contraseña abierta. ¿Por qué? Porque es más práctico. Pues no, pues eso puede generar un riesgo de pérdida de información para la compañía. Y el problema es
que te van a culpabilizar a ti, ¿vale? Siempre que te hayan informado previamente, lógicamente, pero que tienes que tener un deber de diligencia si te han informado previamente y lo tienes que cumplir. Y tienes que advertir a los de tu casa que actúen en consonancia con todo esto, ¿vale? La mejor opción, claro, aquí tenemos también ordenadores personales, no corporativos. Claro, ya entonces ya lo complicamos más. Es decir, si el ordenador ya no es ni de la empresa o el teléfono no es de la empresa, entonces poder regular esto es más complicado porque en el ordenador personal la empresa pues es un huésped, no es el prota, ¿de acuerdo? Entonces, si yo mi ordenador personal le estoy permitiendo a mi hija que haga Google Meets con todos la colla de niños y niñas y madres y padres, pues puede pasar una desgracia, ¿vale? Entonces, es más peligroso para la organización que no les des, por eso se han comprado tantos ordenadores corporativos en las grandes compañías, que no les des esos ordenadores. Luego, cuidado con los phishings, ¿vale? Ahora hay un phishing muy recurrente que es, bueno, pues hacer ver que eres un proveedor y te pide que le ingreses el dinero en otra cuenta bancaria y tú eres el cliente y como ahora todo va por internet porque estamos en casa, pues le haces caso y no verificas. Este phishing está pasando así, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy un proveedor falso, llamo al cliente, el cliente le digo, mira, que me pagues aquí, que hemos cambiado la cuenta y demás, el otro está despistado, lo hace y acabamos de pagarle la factura a un proveedor ilegítimo, ¿de acuerdo? Cambio de contraseñas, lo que os decía, destrucción adecuada de documentos confidenciales, es lamentable cuando, y yo es una guerra que siempre tengo abierta en todos sitios, cuando hacemos así con el papel, ¿vale? Y es un contrato de la empresa, y lo pongo en la papelera, aquí no había nada, no os preocupéis, y a descansar. Eso acaba en una bolsa de basura, esa bolsa de basura se baja a un contenedor y en el contenedor, o en el peor de los casos, no llega ni al contenedor y todos esos datos se esparcen por zonas o por situaciones no deseadas, ¿de acuerdo? Es decir, la conclusión es, tenemos que tener claro que los trabajadores y trabajadoras en cuanto al compliance laboral, tienen una función muy importante. Un incidente siempre empieza por un ser humano. No os lo quitéis nunca de la cabeza. La organización más potente del mundo puede caer por un ser humano, ¿de acuerdo? El país más potente del mundo puede caer por un tuit, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que hay que hacer es concienciar y formar a nuestros cuerpos laborales y directivos y administradores para poder acreditar esos deberes hechos y esa diligencia. Y si luego pasa algo, la empresa podrá alegar que ha hecho todo lo posible para evitar esa situación. Yo hasta aquí no os doy más la vara, estaré encantado ahora de si queréis hacer alguna, a través de chat, alguna consulta, alguna pregunta y quedo a vuestra entera disposición para contestarlas. Os agradezco mucho, sobre todo, que hayáis aguantado la mayor parte, o sea que se agradece. Muchas gracias. Hasta ahora hablamos. Bien, muchas gracias por la conferencia. Vamos a dejar un par de minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, os dirigís al chat y la contestaremos ahora en directo. ¿Vale? Os dejamos un par de minutos. Daros también las gracias por la asistencia y esperamos que haya sido de ayuda esta conferencia. Es muy importante, aprovecho, la redacción de códigos éticos, la difusión de los mismos, que estén bien regulados y sobre todo que esté la gente formada, ¿vale? Porque al final cualquier sanción disciplinaria acaba en un código ético. Lo tienes que tener reflejado de alguna manera. Tenemos una pregunta. Dicen, para que tenga validez un protocolo en materia de compliance, ¿tiene que estar validado por quién? Sí, buena pregunta. Por el órgano de administración, ¿vale? Nada más y nada menos. Es decir, el órgano de administración es el encargado
por ley, por Código Penal y por otras leyes como es la Ley de Sociedades de Capital, de velar que ese Doberman, que es la empresa, no muerda a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, el órgano de administración debe de aprobar, por tanto, validar y cercenarse de que eso se cumple en nombre de la empresa. Luego, lo que puede hacer el órgano de administración, que lo hace, es delegar lo que es la supervisión. Evidentemente, el órgano de administración no llega a todos los rincones, pero lo que es la definición y el diseño y, por tanto, la validación, lo tiene que hacer el administrador o el consejo. Perfecto. Otra pregunta. Nos dicen, el límite penal contra la hacienda pública son 50.000. Contra la hacienda pública es más de 120, correcto. Y además, la diferencia en cuanto a la hacienda pública y la seguridad social, como decía, la seguridad social son 50.000 y se computan 4 años, 4 ejercicios, pero en cambio para la hacienda pública es más de 120 y un solo ejercicio, e impuesto, ¿de acuerdo? Es decir, para llegar a los 120 no te pueden coger el IVA, las sociedades y las retenciones del IRPF. Es por ejercicio y por uno de estos, por concepto. Es más difícil por eso. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, todo esto aplica a todas las empresas, pero para las de menos de 5 personas es un trabajo para el que no hay responsable asignado. Correcto. Para las empresas muy pequeñas, micropymes, lo que se está haciendo es lo que se puede. Es decir, el Código Penal te habla de que todo tiene que tener una proporción. Es decir, no es lo mismo una empresa del IBEX que una empresa de 5 trabajadores. Entonces, la empresa de 5 trabajadores, sin hacer nada, tampoco puede estar. Pero yo lo que le aconsejaría es que, por ejemplo, cogiera un código ético, formara a su gente y en ese código ético estableciera las pautas principales en cuanto a los delitos potenciales que se pueden realizar. Por ejemplo, pues salvaguardarás la información de manera confidencial, no infringirás la ley de protección de datos, no infringirás, pues si es una empresa del sector medioambiental, pues las leyes medioambientales. Es decir, se puede hacer poco, pero algo se tiene que hacer. Y evidentemente, si algún día pasa algo, es mejor poco y bueno que mucho y creíble. Yo, mira, me he encontrado 1000 cosas y hay gente que, esto yo lo explico siempre como anécdota. Hay gente que copia, coge Internet, Google, coge el código ético pues, de una empresa, lo copia, coge la política de conflicto de interés de una empresa y la copia. ¿Y qué pasa? Que luego tienes que demostrar que todo lo que pone ahí lo estás haciendo, porque si no es un paper o un fake compliance. Por tanto, es mejor hacer poco y bueno y que se vea de verdad. O sea, el Código Penal lo que protege es a los buenos estudiantes. Es decir, aquellas personas que se esfuerzan, que trabajan por la noche y luego tienen que ir por la mañana a la universidad. Pero prefiere ver eso que no los que hacen ver que lo cumplen, se cogen 1000 cosas y no las cumplen. Vale, otra pregunta. ¿Quién tiene que tener un código ético básico? Mira, un código ético básico tiene que tener, en primer término, prohibir la comisión de delitos en el ejercicio de las actividades. Es decir, que el delito no sea la manera de ejercer los negocios, ¿vale? Entonces, aparte de esto, lo que tiene que tener un código ético es que sea de obligado cumplimiento. Segundo punto. Es decir, tiene que quedar claro que el código ético es obligado cumplirlo. Es la carta magna, es la constitución de la compañía. Segundo, obligado. Tercero, es obligado comunicar los incumplimientos o los riesgos de incumplimiento. Es decir, no hace falta que se haya cometido un delito. Puede ser que alguien esté en riesgo de ir a cometer un delito o no hace falta ni que sea un delito. Puede ser que alguien haga una irregularidad y que, por tanto, esté en contra del código ético. Y, por último, tiene que tener la previsión de que su incumplimiento se va a someter a sanción disciplinaria. Vale, eso sería la carcasa. El contenido, hay que saber que hay que prever prohibiciones para cada delito que te aplica en la compañía. Por ejemplo, si eres un restaurante, pues vas a poner que para nosotros la salud pública es lo primero y que vamos a velar por la inocuidad de los alimentos y tal. Si eres un despacho de abogados, pues vas a poner que no vas a ir a hacer blanqueo de capitales por estos mundos de Dios y que vas a ejercer tu actividad sin necesidad de infringir las leyes fiscales y demás. Entonces,
Ese sería el contenido. Pero no hace falta que hagáis un código ético de 30 páginas. Nosotros estamos, ahora lo que se lleva, y gracias a Dios tenemos empresas cotizadas y del IBEX, y de todos tamaños, gracias a Dios tenemos de todo espectro. Pero se está haciendo menos es más. Se están haciendo códigos éticos que son verdaderos decálogos de 2 hojas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la gente ni se los lee, ni los quiere leer, ni los sabe leer, muchas veces con perdón. Entonces, menos es más, pero con ese contenido básico. Vale, después nos preguntan también, ¿se puede encargar a una empresa externa la confección de un plan de compliance como se hace con la PRL? Sí, no hay problema. Lo que sí que tiene que tener un compliance officer, que antes no lo he comentado, dentro de esos deberes, tú puedes encargarlo fuera. De hecho, son conocimientos especiales, quiero decir que no tiene que ser una persona licenciada en Derecho o similar, lo puedes contratar fuera. Y luego dentro tienes que tener alguien que se encargue de supervisar que lo que te han diseñado los de fuera dentro se respete y se cumpla. Vale, tenemos una última pregunta. En relación al COVID, si la empresa toma las medidas que su servicio de PRL le indica y, sin embargo, un visitante externo o cliente se contagia, ¿puede llegar a haber un delito de salud pública? Aunque este no esté contemplado como uno de los delitos penales, ¿el programa de compliance de la empresa nos podría ayudar? Sí, es interesante. Si el delito de salud, bueno, voy a lo básico primero. Aunque no esté contemplado, el tener un programa de compliance nos podría ayudar siempre. Ya hay jurisdicciones como la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que han, incluso la Agencia Estatal de Protección de Datos, que para otros casos admiten el compliance como medida de atenuación de las responsabilidades, ¿de acuerdo? Es decir, ¿con qué consigues acreditar con un compliance, aunque no esté específicamente previsto ese delito? Pues que la empresa es seria en el sentido de que se preocupa y se ocupa del cumplimiento de la ley, ¿de acuerdo? De la ley que le aplica a su actividad. Y podría incluso defenderse con otras medidas de control que igual no son específicas para la situación en concreto, pero sí que lo son para otras situaciones similares, ¿de acuerdo? Ahora bien, el delito de salud pública como tal, a un visitante de la compañía, el delito de salud pública no le aplicaría. Es decir, el delito de salud pública en el Código Penal castiga a las empresas químicas y es de puesta en peligro, es decir, por el hecho de contaminar y afectar en general, no a nadie en concreto, ahora iré al caso, a la salud pública. O bien, empresas que fabrican, comercializan, distribuyen alimentos y bebidas, o bien a empresas que son del sector farmacéutico. Estos 3 tipos de empresas se les aplica el delito de salud pública, pero como riesgo, ¿vale? Es decir, el caso de la carne mechada, es un riesgo de salud pública. ¿Por qué? Porque aunque no hubiera contaminado a nadie, ha puesto en riesgo la cadena de valor, ha puesto en riesgo al consumidor. O sea, tú cuando eres consumidor, tú no vas a mirar el yogur y lo empiezas a mirar así, sacas, haces una muestra. No, sería absurdo. Eso porque retrasaría el consumo. Las empresas no ganarían dinero. Entonces, la ley es muy lógica y dice, si las empresas quieren ganar dinero, tienen que vender. Y si tienen que vender alimentos, hay que consumirlos. Y, por tanto, no podemos traspasar al consumidor la obligación de velar por su salud. Con lo cual, le vamos a dar a las empresas la opción de vender rápido, pero con unas obligaciones de seguridad en salud pública brutales, como debe ser, y no puede ser de otra manera, solo faltaría. Entonces, eso es poner en riesgo al consumo en general. Ahora bien, porque ya me lo han preguntado varias veces, si nosotros, y eso ha pasado en la carne mechada, aparte matamos a alguien o lesionamos a alguien, eso ya es lesiones o homicidio, siempre y cuando, y lo más difícil, se demuestre una relación causa-efecto. En el tema del COVID habría que demostrar una causa-efecto directa y que no había ninguna medida, pero ni una de prevención. Entonces, sería muy difícil demostrar, en mi humilde opinión, que ha habido una relación causa-efecto en una lesión pulmonar, si han habido medidas de protección. Habría que ver si esa persona tiene otras patologías, habría que ver si esa persona ha estado en contacto con otros
o otras personas portadoras del virus, bla, 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 bla. No es tan fácil. Pero no sería ya como delito de salud pública, como digo, porque solo afecta al ámbito consumidor, sino sería como delito directamente. Por eso veis en prensa que se está, de alguna manera, imputando homicidios y lesiones a altos cargos de la política, directamente. Vale, pues parece que no hay más dudas. Os recordamos que os vamos a mandar el vídeo esta tarde para que podáis volver a ver la conferencia. Y nada, os damos las gracias por la asistencia y nos vemos en otra ocasión.